amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, nosotros aquí con Historia de Campeones, con Eduardo Ramírez, el hombre que ha transitado los distintos circuitos, que ha tenido contacto con los pilotos más importantes del mundo, con los promotores como Bernie Eccleston. Es un historiador, un hombre que trabaja, que lee, que escucha y bueno, que ha hablado muchísimo y él nos va a decir, nuestro historiador Eduardo Ramírez, en esto que es Historia de Campeones, de quién vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, bueno, muy bien. Sabés que siempre que nos juntamos es una juguetería, ¿no? Exacto. Cambiamos historias y anécdotas y eso, y la vamos a pasar lindo y compartirlo con la gente, lo que nosotros disfrutamos un montón también. Que nos gusta tanto, ¿verdad? Que nos gusta tanto, ¿no? Es nuestra pasión. Es verdad. Hoy vamos a hablar de un grande del automovilismo, un campeón mundial, un grande, ¿no? De Jackie Stewart. Oh, nada más ni nada menos. Jackie Stewart. Que vos lo conocés de Pichón. De Pichón cuando empezaba con el Tyrrell. Lo transmití en el 68 en México, 68 cuando en Graham México. Hill gana el campeonato del mundo. A él y a Denny Hulk, que eran los otros dos postulantes. Los ¿no? otros dos. Qué lindos autos esos, ¿eh? Qué belleza. Esos autos Graham Hill con el Lotus, ¿no? una belleza. Pero ahora te voy a contar una historia que vamos a ir más adelante, bastante más, con un Jackie Stewart ya retirado. Estamos hablando del año 98, cuando estaba Esteban Tuero en Fórmula 1, y él tenía su equipo, el equipo Stewart, Sí. ¿te acuerdan? De Fórmula 1. Él con su hijo, ¿verdad? Con el hijo, con Paul, Exacto. con su hijo Paul. ¿Que sabes quién era uno de los pilotos? El papá de Verstappen. Era uno de los pilotos ese año que corrió con Tuero y todo. Sí, sí. En el equipo Stewart. Y la verdad, más allá de eso, que estaba yo con Esteban como su manager, con Minardi, y ellos eran un equipo competidor, era de pibe, era mi ídolo. Yo lo vi correr acá en el autódromo, ¿no? Que vos, bueno, también. Y ese manejo fino que tenía era impresionante, ¿no? ¿Viste lo que era que...? Sí, parecía que iba despacio, no tocaba los pianitos, entraba todas las curvas por el mismo lugar. Era perfecto como piloto, ¿no? Claro, impecable. Bueno, y fue mi ídolo, yo lo veía, era un tipo que lo que vos decís es exacto. Vos lo mirabas y decías, va despacito, sí. Esta no es la vuelta rápida. Mirabas el reloj y mamita querida, era el que iba más rápido. En esa época tenías un Peterson, un Sebert, uno de esos que venían de costado por arriba de los pianos, era una cosa espectacular para verlo. Él no era espectacular para verlo, pero en el reloj lo mataba a todos, ¿eh? Es verdad. Bueno, y en este año 98, el ya retirado con su equipo Paul, yo me fui de Cholulo, me llevé una foto, o sea, una carrera, y le llevé una foto para que me la firme. Bien de Cholulo. No. Entonces le conté, mire, yo estoy en Minardi, estoy con Tuero, hablamos 2 minutos, y el tipo encantado, la verdad, un caballero. Sí, un gentleman, ¿eh? Un gentleman, todo. Y me firma las fotos. Claro, cuando veo la firma, es una cosa rarísima la firma de él. No hay una sola letra que diga Stewart ahí. Es como un dibujo muy intrincado y que le lleva bastante tiempo hacerlo. Un tipo se tomó el laburo, me firmó todas las fotos que le llevé, que para mí era un tesoro como fan, ¿no? Como fanático. Claro. Y le pregunté, le digo, ¿qué firma complicada que tiene? Le hice un comentario y él me mira y me dice, sí, porque soy disléxico, no sé leer y escribir. Oh, qué confesión, por Dios. Y me quedé helado, así como estamos los dos ahora, mirándonos, y supongo que muchos en la casa estarán lo mismo, diciendo cómo el tipo campeón del mundo de Fórmula 1 y no sabe leer y escribir. Que varios estarán también así. Se ve que se me notó en la cara. Sí. Y ahí me contó un poco la historia que vamos a contar ahora, que es la historia del joven Jackie Stewart, escocés, por supuesto, que ya a partir de los 8 o 9 años empezó a tener muchos problemas en la escuela porque no leía y escribía. O sea, cuando la maestra le decía parate a leer un texto, no podía. Quizás por ahí en la casa a solas podía leer un poco, pero no podía escribir, no podía leer. Porque él decía como que se le mezclaban las letras, que se le armaba una especie de confusión.
Y bueno, siguió en la escuela le hacían bullying, le hacían burla, era como el que no sabía ni leer ni escribir, que era como el burro de la clase. Y cuando ya llegaba la época de la secundaria, que tenía tantas dificultades, el director de la escuela se lo va a ver al papá de Jackie Stewart. Era un empresario de venta de automóviles, ¿no? Exacto, tenía una agencia importante ahí de autos de alta gama y eso, vendía autos importantes con sus talleres y todo, estaba ligado al automóvil, nada que ver con las carreras, pero sí ligado a lo que sea la venta de autos, el comercio del automóvil. Y en esa época, lo que hoy llamamos que es la dislexia, no estaba diagnosticada o no existía como un diagnóstico en sí. Entonces el director de la escuela lo que le dijo, mire, el chico este no tiene capacidad, es menos inteligente que los demás. Y no va a poder hacer nada, no va a poder estudiar, no va a poder ir a la escuela, Entonces lo que yo le aconsejo es que le dé un oficio, póngalo algo. Estamos hablando con Eduardo Ramírez, historiador, de Jackie Stewart, nada más ni nada menos. Campeón del mundo de Fórmula 1, ¿se acordarán del Tyrrell azul ese que era? Disléxico, Y le dijeron que no tenía capacidad, que era menos inteligente que los demás, y que no iba a aprender, y que le diera un oficio de algo manual, que le buscara alguna salida laboral de algo que él pudiera hacer. Entonces el papá dijo, bueno, lo pongo en la agencia que yo tengo y que vaya a ayudar al taller de reparaciones. Que vas a lavar pies, a aprender. El tacho con el pincel y nafta. Exacto. Bueno, ahí empezó Jackie Stewart. Y por supuesto que no era tonto ni tenía menos capacidad que los demás. Tenía una enfermedad que es una enfermedad que tiene que ver con la lectura y con la escritura, pero no, el tipo era inteligentísimo. Y en ese taller nace su nuevo amor. El primero era el tiro al platillo. Que él lo hacía y llegó a estar en el equipo olímpico, o sea, era muy bueno, lo cual marca además tenía buenos reflejos, ¿no? Más bien, ¿no? Y ahí empezó con un Austin a correr, que se lo armaba él en el taller y eso, y ahí empieza su amor con el automovilismo, en aquel momento. Por lo cual, de alguna manera, aquel diagnóstico que no le hicieron, él sabe a qué edad lo diagnosticaron, increíble, ¿eh? Cuando recién existió el diagnóstico y se sabía que eso era una enfermedad que no tenía nada que ver ni con la inteligencia, ni nada por el estilo. Y que no tenía cura, ¿no es cierto? Sí, lo diagnosticaron a los 40 años. Mirá vos. Recién ahí le dijeron, usted es disléxico. Hasta ese momento él pensaba que tenía menos capacidad para poder escribir o leer o aprender. Ahí recién tuvo un diagnóstico, mire señor, usted lo que tiene es dislexia. Y bueno, pero de alguna manera la dislexia lo llevó al automovilismo. Si no hubiera estado vendiendo auto con el papá, seguramente se hubiera recibido, claro, y hubiera tenido una agencia. Y eso, y de ahí nace toda una pasión. La anécdota linda, Caíto, es que yo te conté al principio, viste que estábamos charlando, que en el colegio le hacían burla, era ¿entendés? Era el que le hacían bullying, le dicen ahora, era el hazme reír de sus compañeros. Y había una nena que lo defendía. ¿Una nena? Una nena que lo defendía en la escuela, que se llamaba Helen. Y fue su esposa hasta el día de hoy. Helen Stewart, la famosa, siempre habrás visto que estaba con los cronómetros, claro. hermosa además. Permanentemente y hasta el día de hoy. Es la nena que lo defendía cuando le hacían burla en la escuela. Qué va, mirá vos. Es la historia de un grande del automovilismo, ¿no? Sí. Y la verdad que para mí es en cierta medida también un ejemplo a seguir. Pues evidentemente, imagínate la cantidad de dificultades que le habrá traído esto en su carrera, en su vida, en todo, y el tipo las luchó, las peleó. Es más, no nos enteramos que no sabía leer y escribir. O sea, el tipo lograba desenvolverse con mucho esfuerzo. Mirá cómo venís a descubrirlo cuando vas a pedirle un autógrafo. Y no creo que mucha gente supiera que era disléxico. No, campeón del mundo años 69, 71 y 1973. Sí. 3 títulos mundiales de este gran Jackie Stewart, ¿no? Sí, era un piloto impecable y peleó varios más, o sea, en la época de BRM, eso. Un piloto finísimo. Y bueno, tenía su mujer que lo apoyaba, lo ayudaba. Helen.
Y él lo que comentaba que en la intimidad en la casa, por ahí se podía poner a leer o se podía poner a escribir, pero cuando había, con dificultad, pero cuando había gente o adelante de alguien no lo podía hacer. Entonces lo que hablábamos al principio, la firma de él, y me lo explicó, es un dibujo, no te contiene ninguna letra. Si tuviera que escribir Stewart, no lo podría hacer adelante mío o tuyo. Entonces se formó una especie de dibujo que lo hacía en forma mecánica con bastante trabajo y era la forma de poder firmar los miles y miles de autógrafos que haber firmado en toda su carrera. Y los contratos para... Contratos, y tenía alguien que se los lea y tener que ver, publicidades. y la información del equipo, información técnica y todo, tenía que tener alguien que lo ayude con la lectura. Qué increíble. Mirá si no hubiera sido disléxico, ¿no? Sí, yo creo que son tipos que son fuera de serie, que son admirables, que tienen una voluntad para reponerse de una dificultad. Qué dificultad, Una Eduardo. dificultad que hoy es terrible, ¿eh? O sea, la verdad que si te lo pones a pensar es muy complicado, ¿no? Lo que vos estás contando, muy poca gente lo sabe, yo incluso tampoco sabía que era disléxico. Y yo creo que la gran mayoría del mundo automovilístico se está enterando ahora por lo que estás contando y que vos te enteraste por casualidad por haber llevado fotos Por para Cholulo. que Jackie Stewart Un poco por Cholulo. No, sí, sí. Y me imagino la gente en la casa está poniendo la cara que yo le puse a él Exacto. cuando me contó que era disléxico. Él cuando tuvo el diagnóstico y eso, hoy en día activamente ayuda a fundaciones y eso para la dislexia. Y libros especiales para chicos con dislexia y eso. Es un tipo que aporta mucho a eso porque la sufrió toda la vida, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, vamos a una pausa y luego continuamos en esto que es Historia de Campeones con un historiador, con Eduardo Ramírez. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Con Eduardo Ramírez vamos a abordar un tema de una categoría denominada kart, que después se transforma en la IndyCar, donde corre nuestro Agustín Canapino en estos momentos. Pero lo que cuenta Eduardo, lo que va a contar, realmente es inédito, ¿no? Es inédito lo que pasaba. No se mató mucha gente porque Dios no quiso en Texas, donde se produce lo que va a contar el historiador Eduardo Ramírez en esto que es Historia de Campeones. Eduardo, ¿qué pasó? Un lío ¿Qué grande pasó? fue un lío de aquellos, ¿no? A ver. Ahora, si yo le cuento a los que nos ven, que la carrera la paró la NASA. La NASA. La NASA vino y paró la carrera. Sí, ¿Vos la qué gente dirías? que Estamos trabajaba todos para locos. mandar los satélites a la Luna. Sí, los de la NASA. Vinieron y pararon la carrera. Ahora lo vamos a contar por cómo es y qué es lo que pasó. Impresionante, ¿no? Y además ahí te das cuenta que lo que yo siempre digo, al barbudo allá le gustan las carreras de auto, porque esto era un desastre, como vos dijiste, Sí, ¿no? mayor, ¿eh? Texas hace un nuevo óvalo. Se inauguraba. Que habían corrido categorías más chicas, pero no estos autos que tenían casi 1000 caballos. ¿Qué velocidad desarrollaban? Y Eduardo? llegaron casi a 380 de promedio en la vuelta. Una animalada. Una cosa. ¿Por qué? Porque era un circuito que tenía mucho peralte y curvas muy amplias, era muy veloz, era el más veloz del año para la kart, que se llamaba en esa época.
Y bueno, firman con Texas la carta un contrato por 3 años para hacer 3 ediciones. Y hay una serie de pruebas. No hicieron una prueba colectiva antes de la carrera donde fueron todos. Va Gugelmin, va otro más. Y ya pasa algo raro, porque por ejemplo Gugelmin cuando se baja, el tipo dice, acá no se puede correr. ¿Por qué? Es demasiado rápido. ¿Pero por qué demasiado? Era como que no tenía mucha coherencia lo que él... Era un habitué, un piloto... Piloto, de los buenos, primera línea en el kart y todo. Y bueno, siguen adelante, como que no lo tomaron, como que lo interpretaron como que no le había gustado el circuito y no como una confusión o algo. Es raro que un piloto diga esto es demasiado rápido, no se puede correr. Bien raro. Sí. Bueno, llega el fin de semana de la carrera, vienen todos los autos, están todos los equipos, la car completa, imagínate lo que era, además público de viernes, de sábado, de domingo, lleno, todo una carrera. En aquel momento la car se codeaba con la Fórmula 1, ¿no? No solo por la potencia de los autos y por los pilotos que había corriendo. Las marcas que estaban adentro, estaba Honda, Toyota, los motores tenían casi 1000 caballos de fuerza, iban muy rápido los autos, pero además, así como para mojarle la oreja a Don Eccleston, habían salido a Brasil, fueron a Japón, iban a Alemania. Tuvieron Emerson Fittipaldi, lo trajo a Brasil, ¿no? Lo trajo a Brasil y bueno, eso era un poco como la Fórmula 1 siempre los dejó vivir a la India dentro de Estados Unidos, pero nunca les gustó que salga. Exacto. Acá habían expandido todo y llegan... Esto quizás es el principio de la debacle de la kart, que después por ahí lo explicamos un poco más. Van al primer entrenamiento donde empiezan a girar pocas vueltas. ¿Y sabés qué es lo primero raro que se ve? Fíjate vos, los tipos entraban a boxes y veías que se equivocaban de box. Paraban en otro, hacían... Empezó a haber cosas raras. Anormales. Un tipo venga y en vez de parar en el box tuyo, para en el de otro equipo. Claro. Y después se confunde. Y había habían dado unas pocas vueltas y ya habían pasado varios episodios de este tipo raros. Mucha confusión había, ¿no? Sí, confusión de los pilotos. Y después empezó alguno que se bajó y estaba muy mareado, que no podía caminar. Otro que devolvió, vomitó cuando se bajó del auto. Pero eran como cosas aisladas, no había un... Es más, después van a clasificar. Es como que esto viéndolo después es más fácil, en el momento era difícil. Por ahí los tipos dan 4 o 5 vueltas y iba bien, pero los que giraban más empezaban a tener algunos problemas. Y empezaron las piñas. Tipos que chocó uno, chocó Gugelmin también, y bueno, un equipo le chocaron los 2 autos. Empezó a haber golpes fuertes el sábado. Y uno de los equipos, y empezó a pasar que los pilotos empezaban a tener, tipos que se bajaban del auto tenían problemas para caminar. Entonces el médico de la categoría empezó a indagar, pero claro, viste en estas cosas con que el automovilismo es muy particular, porque si vos sos piloto y te sentís mal, no lo contás. Claro. Y si el otro era como que todos estaban jugando esconder. Al póker, viste, que en esto se esconde todo, pues no sabés si es que vos te sentís mal, si pasa algo. Y bueno, después de un par de piñas fuertes, empieza el médico de la categoría a indagar. Y claro... en plena carrera todo. Era el fin de semana de carrera, ya estaban el sábado, se corría el domingo, al día siguiente la carrera. Y claro, analizaban los datos de fuerza lateral, o sea, la fuerza G, un poco para que la gente lo entienda, un G es la fuerza de gravedad. Claro. Y se mide las aceleraciones en cuántas veces la fuerza de la gravedad. O sea, algo que pesa 10 kilos y yo lo someto a 2G doblando, la fuerza que hace para el costado de 20. Claro. Eso para que un poco se entienda qué son las fuerzas G. Y tenían fuerzas laterales de 5G, que es altísimo. Barbaridad. Pero perdón, los pilotos de Fórmula 1 hoy lo sobreviven y lo viven normalmente. O sea, es mucho, pero no parecía ser ese el problema. Uno de los pilotos empezó a decir que tenía como visión entubada, que recorrió toda la recta y no se dio cuenta, después chocó. Pero no le encontraban
¿Qué es exactamente lo que estaba ¿Cuál pasando? era el motivo, no es cierto? Claro, pues no eran la fuerza G, no eran, algunos hablaban, la velocidad también, bueno, era muy alta, pero tenían velocidad como muy parecida en otros circuitos. Se entrevistó a todos los pilotos. Creo que había 24 pilotos y los reunieron a todos y 22 manifestaron haber tenido problemas. Entonces el médico de la categoría kart lo que hace es contactar a un especialista de la NASA que era en el entrenamiento de astronautas y en las fuerzas G que son sometidos y etcétera. Un especialista. Sería en un eso. médico. Un médico especializado. Especialista en eso. Vos sabés que en los lanzamientos reciben una cantidad de fuerza G enorme. Claro, Tienen, claro, te imaginás. el tipo tiene que estar muy preparados para eso. Pero él no podía encontrar en la fuerza G nada que pudiera ser el motivo de lo que estaba pasando. Lo quieren ubicar a este hombre el sábado a la noche, lo buscan, no lo encuentran. Bueno, el tipo era fierrero y se había ido al autódromo. Estaba para ver la carrera al día siguiente, había viajado y logran hablar con él, dar con él ya en el autódromo estaba. Y claro, él cuando analiza los datos, empieza a ver lo que pasaba. Acá teníamos una combinación de fuerzas. Porque teníamos una fuerza lateral, o sea, de costado para allá, de 5G, pero por el peralte, que era muy pronunciado, teníamos 4G para abajo. O sea, el auto se aplasta y produce una fuerza interna que empuja al piloto. Entonces tenía 5 de costado y 4 para abajo. Bueno, el tipo le dijo que esa combinación no era compatible con que un tipo sobreviva a eso. No podía, era imposible que tuviera mantener la conciencia. Sí, la coherencia Entonces, que se requiere para era correr. el problema que tenían, que esto sucede el domingo a la mañana, con los autos listos para largar. Bueno, te imaginás lo que era eso. Estaba desde el gobernador de Texas, que lo quería agarrar a tiro, digamos, porque esos son bravos. Sí. La gente de la CART, que era, digamos, la demanda iba a ser millonaria por lo que pasaba. Alguno un poco más aventurado había pensado en que se podía cada 10 vueltas poner un pace car para que le suba agua al tanque de nuevo y sigan, digamos. ¡Qué locura! Que fue una propuesta que hicieron en la ¡Qué reunión locura! con todos los pilotos. ¿Te imaginas que no duró mucho la propuesta? Y se tomó la decisión de llamar a una conferencia de prensa, donde estaba la gente, el presidente de la CART, el médico de la categoría, el de la NASA, y se le explicó a la gente, con el público ya en las tribunas, que la carrera se suspendía. Esto trajo, te puedes imaginar lo que es. Bueno, 200.000 espectadores había. y se fueron a la casa sin ver la carrera. La carrera fue suspendida y sigue suspendida hasta hoy, no se hizo nunca. No se hizo nunca. Y la CART, que en aquel momento estaba casi medio a los codazos con la Fórmula 1 para crecer, fue el principio de la desaparición de la Fórmula CART. Eduardo, y le devolvieron el importe a los espectadores, ¿no? No, hubo dos cosas. Una, por supuesto, le tuvieron que, en Estados Unidos, tener que devolverle uno por uno, Claro. todos. Sí. Y el estado de Texas le hace un juicio a la CART. A la cara. Claro, pues los que tenían que haber dicho que no se podía correr eran ellos. Y se lo gana. Y le gana $5 millones por cada año de que se suspendió la carrera, que eran 3. O sea, la CART tiene que devolver todos los importes, indemnizar, pagar todos los servicios. La carrera ya, te imaginas que Claro, estaba en marcha todo. había que pagar todo, y perdieron un juicio de $15 millones con el estado de Texas. En el medio se pelean en Brasil y no se hace la carrera de Brasil. Y ellos van a Alemania, a correr en Alemania, ¿no? Si te acordás, donde tiene el accidente Zanardi. Con lo cual también fue otra catástrofe. Sí, eso, ¿no? Saliendo de los boxes. Claro. Todo esto sumado, más el amigo Eccleston también le ponía palito en la rueda cuando podía, ¿no? Y bueno, tienen la salida de Toyota y Honda que dicen nos vamos, que empiezan, los lleva a que a fin de ese año, 2001-2012, se presentan convocatoria y quiebra la CART. Era una sociedad anónima. Era una sociedad privada como es NASCAR privada. o eso. Sí. Bueno, a partir de ahí, de esa quiebra, la toman un grupo que es la gente que está ligada a la India, Indianápolis,
con Roger Penn, que algunos históricos de aquellos, ¿no? Que recordarás. Y bueno, y ahí nace la Fórmula Indy, donde hoy tenemos a nuestro canapino por correr en La exitosa, hoy exitosa IndyCar. que es exitosa en Estados Unidos, es una categoría, junto con el NASCAR, es el máximo, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero toda esa IndyCar nace de una historia de una serie de fallos de este tipo, más la parte trágica de Zanardi, que llevan al final de lo que era la Fórmula Kart. Que es la que visita la Argentina en su momento, ¿no es cierto? Claro. Cuando vienen a Rafaela con las 200 Claro, que millas eran de los indios, Rafaela, ahí ¿no es cierto? corrió Carlito Pairetti, el eso. único argentino que corrió. Vos sabés que Rafaela es más rápido que Indy, ¿no? ¿Ah, sí? Indianápolis. Es más rápido. Es más peligroso que... Pero eso es otra historia, digamos, Sí, ¿no? sí. Pero Ha habido pista- muchos accidentes en Rafaela. en Rafaela, pero con los IndyCar, el Rafaela es un circuito más rápido que Indianápolis. No. Y bueno, hay en todo esto un principio que también es importante, que es donde todos los equipos, las cosas, empezaron a estudiar seriamente lo que podía pasar con la fuerza centrífuga dentro de un auto. Se lo tomó Sí. con Hoy- mucha seriedad y respeto, Claro. ¿no es cierto? Por la vida de los Sí, protagonistas. pasa eso. En algún momento Williams llegó a probar, después se lo prohibieron, ¿eh? Williams siempre fue muy aventurado, ¿no? Sí. Tenía un traje G, un buzo antiflama que le llamaban traje G, que cuando el tipo entraba en un curbón y tenía una constante muy grande de fuerza lateral, se inflaba en las piernas, entonces le hacía subir agua al tanque y el tipo doblaba un poco mejor. Cosa de los ingleses. Se lo prohibió la FIA, ¿eh? Sí, me imagino, claro. Pero la idea no era mala. Nos vamos desasnando con tus historias, tus conocimientos, tu estudio de lo que es el automovilismo nacional e internacional. Así que bueno, nos veremos dentro de 7 días con más historias de campeones, ¿verdad? Nos vemos con más historias y bueno, hoy nos quedamos con que la NASA nos paró una carrera. Exactamente. Y lo de Jackie Stewart, que También. fue un conocimiento de la generalidad del público, porque muy pocos lo sabían, ¿no? Y admirable. Realmente, maravilloso piloto. Bueno, esto fue Historia de Campeones. Volveremos con Eduardo Ramírez con más historias para que usted conozca el automovilismo nacional e internacional y sus protagonistas. Chau, campeones.